revele la verdad. Este Día de las Madres Héroes Inesperados cambiaron todo para siempre. Valeria se detuvo frente al espejo. Su reflejo algunas veces le parecía ajeno, como si la mujer que veía no fuera la madre que había anhelado ser. A sus 34 años, la carga de la vida la había forjado en alguien fuerte, pero no había podido evitar que la presión la ahogara. ¿Cómo podría enfrentar las miradas de desaprobación? En un pueblo donde las tradiciones son sagradas, donde la figura del padre funciona como un bastión de respeto y estabilidad, Valeria era tan solo una madre soltera con 2 hijos a su cargo. Esa mañana del Día de las Madres, el peso de los juicios ajenos la envolvía como un manto que no podía quitarse. Mientras se vestía, un torrente de pensamientos la asaltaba. ¿Valdrá la pena continuar en el consultorio médico? ¿La bolsa del mandado esta semana se podrá llenar con esas monedas? Se cuestionaba. A su mente venía la figura de Inés, la anciana que siempre le daba consejos y empoderaba con sus palabras llenas de sabiduría. Pero Valeria no podía sacudirse el miedo de no ser suficiente, el temor de ser vista como la madre en apuros que muchos en el pueblo creían que era. En momentos de silencio, ansiosos como aquel de hoy, se sentía atrapada entre la vida mundana y un deseo inquebrantable de romper las cadenas. La idea de descifrar el verdadero legado de su madre había erotizado sus pensamientos. Inés había insinuado que su madre había sido una gran investigadora, una mujer brillante cuyos logros habían sido apagados por la tragedia. El dilema tan punzante la llenaba de esperanza y desesperación. Al abrir viejos documentos en busca de la verdad, su corazón latía al compás de una incertidumbre desgarradora. ¿Podría su madre ser el faro que guiara su camino? La búsqueda la empujaba hacia un abismo de inseguridades que creía ya superadas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. El mismo día de la presentación, mientras se preparaba para hablar, su estómago se revolvía con un malestar. Las miradas cargadas de expectativa y burlas la cercaban. Fernando, un antiguo compañero, la observaba con desdén. Su risa burlona en la conferencia resonaba en su mente, una sombra que se interponía entre ella y sus sueños. Valeria sentía que el aire se volvía pesado, como si cada aliento que tomaba estuviera teñido de juicio. Pero algo dentro de ella empezaba a encenderse. La figura de su madre, tan distante pero tan presente, le recordaba el sacrificio que había hecho por ella. Justo cuando pensó que cedería a la presión, un fuego interno comenzó a avivarse. Su voz temblaba, no solo de miedo, sino como un ecosistema de determinación. En ese instante crítico, se dio cuenta de que, para reivindicar su legado, debía enfrentar su propia batalla. Esa tensión, el ruido ensordecedor del escepticismo en la sala, parecía abrumarla. Se encontraba en una encrucijada, y no solo para ella, sino para todos aquellos que habían sido invisibilizados. Cuando finalmente se alzó sobre el escenario, sintió en su piel la turbulencia de lo que estaba a punto de revelar. El silencio era como un océano a sus pies, un abismo que podría tragársela.
tendría el valor de desafiar sus propios demonios. En ese momento decisivo, Valeria comprendió que enfrentaría no solo su historia, sino la historia que siempre debería haber sido contada. ¿Podría realmente reclamar el honor que le pertenecía, o el miedo la dejaría de nuevo en las sombras? Valeria se plantó firme ante el micrófono, respirando hondo para calmar la tempestad en su interior. La sala, repleta de rostros expectantes, se tornó en un panorama de emociones. La ansiedad que la había invadido durante semanas se transformó en determinación. No podía seguir siendo la sombra de su madre ni la mujer que los demás esperaban que fuera. Este sería su momento. Se aferró a la hoja escrita a mano que contenía sus pensamientos, su investigación, el legado oculto de su madre. La tinta no era solo un conjunto de palabras. Eran fragmentos de una historia que había permanecido enterrada demasiado tiempo. Con cada palabra que pronunciaba, Valeria sentía que se rasgaba un trozo de esa máscara de inseguridad que había estado usando. Lentamente, su voz se volvió más clara y firme. Hoy no solo quiero hablarles de una madre, sino de una pionera. Comenzó, dejando que esas palabras resonaran. En ese instante, las dudas que la habían atormentado durante años empezaron a desvanecerse. Se centró en la figura de su madre, en sus logros y en el episodio trágico que había ahogado su legado. Las miradas que antes parecían despectivas comenzaron a transformarse en una atención genuina. Valeria mencionó los documentos que había encontrado, detallando las investigaciones que su madre había realizado en el ámbito de la medicina. ¿Cuántas vidas pudo haber cambiado si las desgracias no hubieran truncado su carrera? A medida que hablaba, su corazón latía con fuerza. Cada eco de su voz se sentía como un acto de liberación personal. Había encontrado finalmente su lugar en el mundo. Esa pregunta resonaba en su mente mientras continuaba. Como respuesta, en lugar de encontrar temor, sentía un atisbo de esperanza. La presión de los juicios ajenos se disipaba a su alrededor, transformándose en un sustento que la empujaba a seguir adelante. Hablaba no solo de su madre, sino de todas las mujeres que habían sido relegadas a la sombra por sus circunstancias. Con cada frase, Valeria desnudaba su alma frente a la audiencia. Estaba transformando su vulnerabilidad en poder. Luchaba contra el estigma que la definía y comenzaba a ver el camino que podía abrirse ante ella, tanto personal como profesionalmente. Sin embargo, justo cuando la emoción alcanzaba su clímax, la figura de Fernando volvió a su mente, como una nube oscura que no quería desvanecerse. ¿Qué diría él tras su charla? Las palabras burlonas que había lanzado en el pasado las seguían acorralando. Pero esta vez, Valeria decidía no dejar que su opinión la definiera. La presentación terminó en un aplauso que resonó con fuerza, pero dentro de ella, la batalla no había culminado. Mientras la gente se dispersaba, su mente giraba con preguntas más grandes. ¿Había realmente empezado su transformación profesional? ¿Iba a sumergirse en el legado de su madre y reivindicar su historia? En ese instante, sintió un impulso inquebrantable por seguir indagando en su pasado, volver a investigar y desenterrar la verdad. Sin embargo, a medida que esa determinación se consolidaba, advertía que esa búsqueda podría traer revelaciones aún más complicadas, secretos enterrados que podrían cambiarlo todo. Valeria sabía que debía prepararse, porque el camino para reivindicar su legado y el de su madre no sería fácil. ¿Qué obstáculos tendría que enfrentar? ¿Qué otro secreto revelaría el pasado? La búsqueda
apenas comenzaba, pero el descubrimiento de su verdadera identidad prometía ser un viaje mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. Valeria abandonó el escenario con una mezcla de euforia e inquietud. Los aplausos seguían resonando en sus oídos, pero apenas podía concentrarse. Su mente giraba en un torbellino de pensamientos. El fervor del discurso había abierto sus ojos, pero la oscuridad de los secretos por descubrir la mantenía en estado de alerta. Mientras caminaba hacia su estudio, recordó el momento en que encontró los documentos de su madre. Ese descubrimiento no solo había sido un impulso de curiosidad, sino un acto de desafío. Desde entonces, había tomado una decisión. Ya no sería solo la hija de alguien destacado, sino que reclamaba su lugar como investigadora y profesional. Esa noche se sentó frente a su computadora, rodeada de notas y documentos amarillentos. Los avances de su madre en la medicina, revelados a través de informes y estudios olvidados, la impulsaban. Cada palabra escrita en esos papeles despertaba en ella la necesidad de continuar lo que su madre había empezado. Valeria se sintió como una arqueóloga de su propia historia, desenterrando y trazando conexiones que habían permanecido inexploradas. Pero el tiempo no era su único enemigo. La resistencia interna la acechaba. Las inseguridades que había reprimido en el escenario regresaban como ecos, susurrando que tal vez no estaba a la altura de las expectativas. Esa noche, la presión se hizo palpable. En su mente se libraba una batalla sutil entre el reconocimiento de su propio potencial y las opiniones despectivas de los demás, sobre todo las de Fernando. ¿Y si él tiene razón?, pensó. Pero en cuanto lo hizo, un fuego interno se encendió. No podía dejar que la opinión de alguien más la definiera. Con determinación renovada, decidió establecer un plan. Formuló preguntas que guiarían su investigación. ¿Cuáles eran los logros más significativos de su madre? ¿Qué obstáculos enfrentó? ¿Qué información aún faltaba para tejer la historia completa? Al amanecer, Valeria se sintió diferente. Los primeros rayos de luz iluminaban su estudio, y con ellos una claridad nueva. Decidió contactar a antiguos colegas de su madre. Aunque sentía una mezcla de nervios y anticipación, también había un impulso profundo que la empujaba hacia adelante. Era hora de abrir puertas que habían estado cerradas por demasiado tiempo. En un primer encuentro con un antiguo colaborador, un médico que había trabajado estrechamente con su madre, encontró no solo información valiosa, sino también momentos de reflexión sobre la importancia de la vulnerabilidad. A veces, dijo el médico, son las historias no contadas las que tienen un mayor poder. Tu madre tenía esa fuerza. ¿Qué tal si tú también puedes descubrir la tuya? Sus palabras resonaron en Valeria mientras regresaba a casa. A medida que su viaje personal se expandía, comenzó a vislumbrar las posibilidades de su propia historia. Cada revelación la acercaba a una visión más amplia de su identidad, pero aún había algo que le inquietaba. Fernando no se había ido. La idea de su juicio continuaba acechándola, un recordatorio oscuro que la seguía. Sin embargo, ahora Valeria entendía que debía ser poderosa no solo en la búsqueda de su legado, sino en la afirmación de su propia voz. La búsqueda de la verdad se tornó en algo más que una mera exploración. Era un testimonio de su valor. Sin embargo, una sensación inquebrantable de que lo peor aún estaba por venir se instalaba en su conciencia. Este camino, lleno de luces y sombras, prometía revelaciones que podrían desestabilizar todo lo que creía. Valeria hizo una pausa, el corazón latiendo con fuerza.
Tenía una decisión que tomar, una confrontación inminente que se avecinaba. ¿Estaba lista para enfrentar todos los fantasmas que traía consigo el legado de su madre? Solo el tiempo lo diría, y mientras se quedaba mirando el horizonte, supo que el momento se acercaba. Valeria despertó con la mente nublada, pero la determinación la empujó de la cama. El día prometía ser decisivo, y la presión la llevaba a actuar. Había decidido confrontar a Fernando. Era un riesgo, pero había llegado a un punto en el que no podía permitir que su voz, una y otra vez, se viera opacada por la opinión de otros. Mientras se preparaba, observó su reflejo en el espejo. La imagen que le devolvió era la de una mujer que, a pesar de sus inseguridades, había abrazado su nueva identidad. Con cada pequeño gesto, como ajustar su cabello o elegir la blusa adecuada, también se despojaba de la sombra del juicio ajeno. Ya no se trataba solo de ser la hija de una madre renombrada. Ahora representaba un nuevo legado que estaba dispuesta a construir. El encuentro se programó en un café, un lugar que antes había compartido con Fernando, lleno de recuerdos que a veces la perturbaban. La idea de enfrentarlo la hizo tambalear, pero al mismo tiempo la llenó de una energía inusitada. Caminó bajo la luz del sol, cada paso resonando como un latido de su corazón. No iba a entrar en ese recinto como una figura débil. Iba a presentarse como una profesional decidida. Fernando llegó antes que ella, sentado en una mesa con expresión distante. Valeria inhaló profundamente antes de dirigirse a él. Su mirada atravesó un velo de indiferencia que sentía. Sin embargo, en su interior, una chispa de desafío encendió su voz. «Es hora de hablar, Fernando. Te agradezco por haber estado presente en mi vida, pero estoy dispuesta a seguir mi camino», dijo, y las palabras fluyeron con una claridad que jamás había anticipado. La mesa entre ellos dejó de ser un obstáculo. Fue un símbolo de la distancia que quería reducir entre ellos. Él la miró con sorpresa, pero el desdén tomó rápidamente su lugar. «Valeria, tienes que entender que el camino no es fácil. Tu madre era especial, pero tú no tienes su talento». Cada palabra suya cayó como un golpe, pero en lugar de herirla, encendió su determinación. «No estoy aquí para competir con mi madre. Estoy aquí para encontrar mi voz. Y no permitiré que nadie, ni tú, defina mi capacidad». Aquellas palabras resonaron en su propia mente como un mantra renovador. La duda que había llegado con ella se desvaneció lentamente, dejando solo una química de firmeza. La conversación se tornó tensa, como un duelo de voluntades. Fernando le lanzó reproches que, en el pasado, la habrían desarmado. Pero ahora, cada insulto que arrojaba era absorbido y convertido en energía que la impulsaba. Ella replicaba con afirmaciones about su interés genuino, por descubrir la historia de su madre, por honrar su legado, pero también por crear uno propio. Se dio cuenta de que este encuentro no solo trataba de Fernando, sino de encontrar su lugar en el mundo. A medida que sus argumentos eran planteados y desafiados, se sentía cada vez más empoderada y menos a la defensiva. En su interior se cultivaba una semilla de autoconfianza. El final del encuentro llegó abruptamente. Con una mirada desafiante, Valeria se levantó, dejando a Fernando con más preguntas que respuestas. A medida que se alejaba, el peso de sus inseguridades se disipaba en la distancia. Pero antes de salir, un pensamiento la atravesó. Al enfrentar su verdad, también había comenzado a forjar su identidad. Una vez en la calle, sintió que debía ir más allá de solo una lucha personal.
Necesitaba sumergirse en los documentos, las historias y las revelaciones que aún aguardaban su atención. Sin embargo, una nueva inquietud se instaló en su mente mientras caminaba, un ligero nudo que crecía en su estómago. Ya no se trataba solo del legado de su madre, sino de lo que ella misma podía descubrir. ¿Qué secretos enterrados yacen en esa historia que tanto anhelaba aclarar? Mientras se dirigía a su estudio, sabía que cada respuesta traería más preguntas, y en este ciclo, su identidad continuaría desdibujándose y redefiniéndose. Al abrir la puerta de su estudio, un archivo que no había notado antes captó su atención. La cubierta, desgastada y polvorienta, parecía prometer descubrimientos. Estaría lista para lo que encontraba allí. Valeria tomó una respiración profunda, y con cada paso en la dirección de esa carpeta, el eco de su propio viaje resonaba en su mente, sugiriéndole que el verdadero desafío apenas comenzaba. Valeria se acercó al archivo con una mezcla de anticipación y temor. El polvo que lo cubría parecía anticipar la revelación de secretos olvidados, y sus manos temblorosas lo abrieron con cautela. Lo que vio dentro no solo eran documentos, eran fragmentos de la vida de su madre, cartas y recortes de periódico que narraban un capítulo que ella desconocía. Mientras sus ojos recorrían las páginas amarillentas, una narración empezó a tomar forma. Su madre había estado inmersa en un grupo de arte, un colectivo que cuestionaba normas sociales a través de la pintura, el teatro y la escritura. Valeria sintió una mezcla de orgullo y frustración. ¿Por qué nunca le había hablado de esto? ¿Acaso había creído que era demasiado frágil para entender su mundo? ¿O tal vez había temido que la historia de su madre la opacara aún más? El descubrimiento de este nuevo aspecto de su madre encendió un fuego en su interior. A pesar de su figura imponente, la realidad de que su madre había enfrentado la crítica y la indiferencia la conectó de manera inesperada con su propia lucha. Recordó las palabras que le había dicho a Fernando. «Estoy aquí para encontrar mi voz». Esa búsqueda ahora se sentía más tangible. Sin embargo, la curiosidad que la impulsaba la llevó a reflexionar sobre el rol que había desempeñado como hija. Había vivido tanto con la sombra de su madre que había descuidado sus propias aspiraciones. Esa densa relación la había encerrado en un ciclo de dudas sobre su valor. Ahora, con cada carta desdoblada, cada línea leída en voz alta, su impulso aumentaba. Las preguntas emergían. ¿Quién era Valeria sin la estela de su madre? ¿Qué legado podía dejar su propia historia? Mientras permanecía de pie, con documentos entre las manos, se sintió abrumada por la urgencia de componer su propia narrativa. Este era su momento, y esperaba que el miedo no la detuviera esta vez. Decidió que no podía dejar estos hallazgos en la penumbra. Tenían que ser parte de algo más grande. La idea de crear una exposición, un proyecto que combinara la historia de su madre y su descubrimiento personal, comenzó a gestarse en su mente. Pero esto no sería un homenaje estándar, sino una conversación sobre la complejidad de ser hija de una madre célebre, y cómo eso había moldeado su propia identidad. El eco de esos pensamientos resonaba como un tambor en su interior, pero un nuevo desafío se delineaba ante ella. La confrontación con Fernando había sido un paso importante, pero ahora enfrentaría la presión de dar visibilidad a su propia historia, algo que había estado ausente en su vida hasta ahora. Era un riesgo y una exposición que la aterrorizaba. Y mientras se adentraba más en la vida de su madre, comprendía que debía hacerse muchas preguntas. ¿Estaba realmente dispuesta a olvidar la sombra de su madre
y brillar con luz propia. Mientras escribía sus notas sobre lo que deseaba plasmar, un nombre comenzó a surgir en su mente. Gabriela, la colega amiga de su madre, que podría darle más contextos sobre su legado. Había estado alejada de ella, pero ahora Valeria sabía que colaborar con alguien que había compartido la vida artística de su madre sería clave. Pero, ¿cómo restablecer ese contacto sin parecer que buscaba constantemente aprobación? El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras que se alargaban en su estudio. Valeria rodeó la mesa llena de documentos y miró la ventana. Sabía que primero tenía que enfrentar sus propios bajos momentos antes de intentar acercarse a Gabriela. El camino hacia su voz no sería lineal. Implicaba continuar desenterrando verdades, exponiendo vulnerabilidades y quizás renunciando a algunas viejas creencias sobre su capacidad. Con un renovado sentido de propósito, decidió que dar el siguiente paso significaría no solo buscar a Gabriela, sino empezar su proyecto en sí. La certeza de que su historia se estaba entrelazando con la de su madre creció dentro de ella. Sin embargo, una incertidumbre persistía. ¿Estaría lista para lo que iba a descubrir en esta nueva etapa? Valeria cerró el archivo y se quedó contemplando su futuro, consciente de que cada decisión tomada desde esa noche cambiaría su vida para siempre. Mientras estrechaba el archivo en su pecho, un nuevo dilema se asomaba. ¿Cuánto estaba dispuesta a contar sobre su madre y su propia historia sin perder su esencia? La historia seguía avanzando, y ella estaba lista, pero las decisiones que haría en los próximos días marcarían un punto de inflexión definitivo en su carrera y en su vida. ¿Era realmente capaz de ser la narrativa que tanto había buscado? El brillo del amanecer filtrándose por la ventana parecía prometer un nuevo comienzo, pero Valeria se debatía entre la emoción y la inquietud. Sabía que el día traería consigo decisiones cruciales, pero la incertidumbre de si su nuevo proyecto podría ser recibido con entusiasmo o escepticismo la mantenía en un estado de alerta constante. Mientras preparaba su café, sus pensamientos giraban hacia las cartas de su madre. Cada palabra parecía llamar su atención, su espíritu impulsándola a actuar. La búsqueda de Gabriela había cobrado vida en su mente. Valeria se preguntaba cómo podría acercarse a ella sin parecer una intrusa en el mundo que su madre había dejado atrás. Sin embargo, la idea de la exposición comenzaba a sentirse como una necesidad. No solo una opción. Decidió que el primer paso para recuperar el contacto con Gabriela sería una llamada. Con las manos temblorosas, eligió la fecha en el calendario, ese Día de las Madres. Era simbólico. Las madres son el hilo que conecta las historias, y espera que, al elegir este día, escaparía al miedo de ser vista solo como la hija de un artista, sino como una narradora de su propia saga. Tomó aire profundo y marcó el número. La espera fue interminable. El tono de espera resonaba en su mente, amplificando su ansiedad. ¿Y si Gabriela no quería hablar con ella? ¿Y si era demasiado tarde? Su corazón latía con fuerza, y el eco de sus pensamientos autolimitantes resonaban. No eres suficiente. Tu madre es quien debería estar aquí. Pero Valeria se mantuvo firme. Palpó el archivo una vez más, tomando fuerza de aquellos documentos que ya habían transformado su perspectiva. La voz de Gabriela al otro lado del teléfono rompió el silencio. El saludo, lleno de calidez, desarmó la resistencia que Valeria había erigido. Se presentó, explicando cómo pudo su conexión y la idea que comenzaba a tomar forma en su mente. La conversación fluyó naturalmente, y en un instante
se sintió transportada a un lugar de respeto y admiración por la vida de su madre. «Siempre admiré a tu madre», confesó Gabriela. «Sus obras me inspiraron y compartimos tantos momentos increíbles. La voz de su arte sigue resonando». Las palabras la llenaron de un sentido de pertenencia que no había sentido en años. Conversaron sobre proyectos pasados, sueños olvidados y la posibilidad de redescubrir juntas el legado que su madre había creado. Sin embargo, en la pausa entre las palabras de Gabriela, Valeria sintió como si una sombra imperceptible se cerniera sobre su nuevo camino. ¿Tenía realmente el carácter para representar el legado de su madre sin ser eclipsada por él? Cada respuesta que tenía se entrelazaba con la pregunta más grande. ¿Sería suficiente? Cuando colgaron, se dio cuenta de una verdad inquietante. Colaborar con Gabriela significaba enfrentar la cruda realidad de su propio sentir. Tendría que confrontar sus propias inseguridades y pretender que lo que había estado a la sombra era digno de ser visto y, lo más aterrador, evaluado. La responsabilidad de dar a conocer su propia historia comenzó a cobrar un peso tangible en sus hombros. No solo debía contar la historia de su madre, sino también la suya, un reto que la exhibiría de manera cruda y honesta, sin los filtros que había estado usando toda su vida. Determinado a seguir adelante, Valeria se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. Sintió que cada palabra la acercaba a su verdad, pero sabía que la vulnerabilidad que iba a compartir podría ser su mayor fuerza o su más profunda debilidad. La acción de escribir, aunque liberadora, también fue un recordatorio de lo que aún no había explorado, los secretos y el dolor que habían definido su camino personal. Mientras las letras danzaban sobre el papel, un nuevo dilema surgía, una lanza contra su fortaleza. ¿Estaría lista para revelar la verdad de su historia y arriesgar la imagen que había cultivado a lo largo de los años? Valeria se detuvo, sintiendo que estaba al borde de un precipicio imaginario. La decisión que pronto tomaría no solo alteraría su relación con Gabriela, sino la forma en que vería su propio legado. Una nueva pregunta la sacudió. ¿Era realmente capaz de dar el salto hacia su propia autenticidad, aceptando su luz y sus sombras? A medida que el día avanzaba, una chispa de determinación iluminó su corazón. Pero antes de confiar en ese nuevo deseo de ser vista en su verdad, una inquietante revelación vino a su mente. ¿Qué pasaría si su madre había escondido también sus propios miedos y sombras en esas cartas? ¿Y si, al explorar su historia, Valeria se viera obligada a enfrentar una faceta de su madre que nunca había querido conocer? La jornada apenas comenzaba, pero lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que había imaginado, y la búsqueda de la verdad apenas era el primer paso. Valeria se sintió sumergida en un torrente de pensamientos mientras sus ojos se perdían en la hoja blanca frente a ella. Cada palabra que escribía era un acercamiento al abismo que había estado evitando, un universo de historias y emociones que podía no estar lista para enfrentar. El eco de las revelaciones que había compartido con Gabriela resonaba en su mente, y la inquietante posibilidad de que su madre hubiera ocultado parte de su lucha la llenaba de temor. Podría soportar la culpa al desenterrar verdades que tal vez nunca debieron ser tocadas. Pasó la mañana avanzando y retrocediendo en su propia escritura. Las frases nacían y morían como olas en la playa, pero la claridad escurría entre sus dedos. A medida que las horas pasaban, decidida a no dejar que el temor la desviara de su objetivo, tomó un sorbo de café, su consuelo habitual,
y se percató de que la crispación en su estómago había crecido. Sus pensamientos eran una danza caótica de ejemplos, de tapes de su madre que había guardado celosamente. La ansiedad se transformaba en una chispa de creatividad, casi una urgencia por desvelar lo que sabía, las cartas. Esa era la clave. Había palabras que su madre había escrito, pero en la confusión del tiempo y la falta de entendimiento, había permitido que se perdieran. Volvió a abrir la caja que contenía esos tesoros, cada hoja dedicada a una batalla, cada trazo un reflejo de su voz aún resonante. Con cada carta que leía, emergían preguntas que pedían respuestas. ¿Qué demonios había estado escondiendo su madre? Y más importante aún, ¿por qué había decidido no compartirlas con ella? Con el corazón latiendo a un ritmo frenético, comenzó a tomar notas al margen, conectando las impresiones de su madre con las sombras que la habían perseguido. Esta escritura era más una exploración de la identidad femenina y la lucha personal que una mera reproducción de lo que ya existía. Era el comienzo de un legado que podría ser revelado a nuevas generaciones, no sólo a través de la memoria de su madre, sino también por medio de su propio viaje. Una hibridación de voces que debía ser escuchada. Poco a poco, el gris de su ansiedad comenzó a diluirse. En sus notas, las frases se convertían en afirmaciones poderosas, frases que desnudaban sus temores y también sus sueños. Se dio cuenta de que esta búsqueda no era sólo sobrevivir en la sombra de su madre, sino sobre el camino hacia su propia autodefinición. Mientras arrojaba más luz a los secretos familiares, cada revelación la hacía más fuerte, encontrando un nuevo significado en sus inseguridades pasadas. Con su mente más clara, decidió que lo siguiente sería hablar nuevamente con Gabriela. Esta vez, no se trataría solo de una conversación casual, sino de un intercambio profundo donde las vulnerabilidades y las fortalezas de cada una podrían tejer un hilo nuevo entre ellas. La idea de esta nueva conexión la empoderaba, y en ella vislumbró la oportunidad de crear un espacio donde tanto el legado de su madre como su historia pudieran coexistir. Antes de dar ese paso, sin embargo, sentía que debía arriesgarse a lo más intrínseco de su ser. Repasó lentamente sus sentimientos, reflexionando sobre su deseo de ser vista no sólo como la hija de un artista, sino como un individuo con su propio regalo que ofrecer. Este era un momento decisivo. La vida de su madre estaba entrelazada con su propia existencia, y Valeria no podía escapar de esta verdad. Al levantarse de su escritorio, un nuevo desafío se manifestaba ante ella. La incertidumbre y el miedo se habían transformado en determinación. Sin embargo, al mismo tiempo, una inquietante realización la golpeó. Si Gabriela podía ser un vínculo hacia el pasado, también podría ser un espejo que reflejara las partes de su madre que aún no comprendía. ¿Podría Valeria estar lista para enfrentar esas verdades, incluso si eso significaba desenterrar el dolor oculto en las palabras que en un momento la habían consagrado? Mientras tejía su próximo paso en la red de emociones complejas, un nudo de expectativa se formaba en su estómago. Valeria finalmente se disponía a arriesgar su identidad, y con ello, el descubrimiento que la aguardaba al otro lado de la conversación. Este día prometía no solo respuestas, sino la posibilidad de una conexión más profunda con su madre, a través de Gabriela. La verdadera pregunta que ahora empujaba sus pensamientos era: ¿podría salir a la superficie sin perderse a sí misma en el proceso? El ambiente que había creado para su escritura
se tornó en un campo de batalla emocional. El viento soplaba con fuerza afuera, emulando el torbellino interno que precedía una tormenta. A medida que su mente giraba en un torbellino de autoevaluación y revelaciones, una última pregunta reverberaba en su cerebro. ¿Qué sacrificios estaría dispuesta a hacer por el conocimiento que anhelaba? La mañana siguiente, Valeria se despertó con la intensidad de una ráfaga de viento. La conversación con Gabriela pendía sobre ella como un peso al que no podía renunciar. Se miró en el espejo, buscando en su reflejo el valor que sabía que debía poseer. Aquella primera impresión era siempre la misma, pero había algo diferente. La determinación en sus ojos había encontrado su camino al exterior. Tomó una ducha rápida, cada gota de agua un ritual de purificación mental. Tenía que deshacerse del lastre que la había mantenido anclada en la inseguridad. Mientras se secaba el cabello, se preguntaba si podía realmente estar al tanto de la complejidad que ocultaban sus palabras y las de su madre. El eco de las cartas la impulsaba a actuar, a no permitir más que el miedo gobernara sus decisiones. Cuando finalmente se sentó en la mesa de la cocina con su taza de café, esa oleada de calma que buscaba su mente se volvió efímera. No era solo un encuentro entre amigas, era una exploración, un viaje hacia el corazón de un legado oculto. Pensar en los secretos que probablemente compartían la llenó de ansiedad, pero también de una curiosidad voraz. Todo aquello podría ser el puente hacia su verdadero autoconocimiento. El zumbido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Gabriela, sugiriendo encontrarse en una pequeña cafetería del barrio. Una simple acción, pero para Valeria era como dar el primer paso en un camino lleno de espinas. Temía lo que podría surgir en esa conversación, pero también sabía que no podía fluir sin antes correr el riesgo. «¿Cómo me veo?», pensó mientras se ajustaba el abrigo. Esos momentos de autoexamen eran cruciales. Cada pequeño detalle contaba. Al llegar al lugar, la familiaridad de lo cotidiano la golpeó. Varias mesas estaban ocupadas, risas y conversaciones cruzaban el aire. Pero a Valeria, en ese instante, le pareció como una especie de burbuja donde todo lo demás se desvanecía. Allí estaba Gabriela, sentada, mirada expectante. Algunas preguntas ya flotaban entre ellas, envolviendo el espacio. Al acercarse, sintió el chispazo de la posibilidad, aunque no podía evitar que una sombra de temor se asomara en su mente. «Hola», saludó Valeria, intentando sonar segura. A medida que la conversación avanzaba, fue evidente que Gabriela también estaba lidiando con sus propias inquietudes. El diálogo fluyó entre las dos, entrelazando anécdotas mientras las capas de su conexión se evidenciaban. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando Valeria, con un súbito impulso, decidió adentrarse en el territorio que había estado evitando. «Quiero hablar de nuestras madres», proclamó, invirtiendo completamente el rumbo de la conversación. El corazón le retumbaba. ¿Acaso estaba lista para desenterrar lo que podrían ser secretos que habían permanecido enterrados demasiado tiempo? Ambas compartieron historias que se sintieron como punzadas en el alma, pero en cada relato descubrían no solo la historia de las otras, sino también su propia identidad. Mientras Gabriela hablaba sobre su madre y sus luchas, Valeria se sentía cautiva por cada palabra. Era como si los relatos de sus madres se unieran en un canto polifónico, revelando verdades que habían permanecido ocultas por mucho tiempo. Durante esos instantes, el miedo a la verdad comenzó a desvanecerse, dejándola entrever algo nuevo: el poder que surge de la vulnerabilidad compartida. Pero,
A medida que salían a la luz más recuerdos, la inquietud inicial regresó. «No estoy lista para todo esto», pensó, mientras su mente se apresuraba a evaluar las repercusiones de cada descubrimiento. Valeria experimentó una mezcla de urgencia y recogimiento. Esto era más grande de lo que había esperado. La conexión que buscaba no solo le ofrecería respuestas, sino que también abriría viejas heridas que posiblemente nunca sanaron. Podría construir algo nuevo de todo esto, un nuevo relato en el que su voz se erigiera sin el peso del pasado. Con cada palabra de Gabriela, la imagen de su madre se transformaba en una amalgama de luces y sombras, mostrándole diferentes facetas de la mujer que creía conocer. Esa conversación prometía ser solo el inicio de algo perturbador, pero profundamente revelador. Y mientras sus voces se entrelazaban, Valeria se dio cuenta de que estaba en medio de una decisión crucial. La verdad estaba al alcance, y su fortaleza sería puesta a prueba más que nunca. Finalmente, cuando las palabras comenzaron a tejer una red más densa entre ellas, una pregunta latente emergió en su mente. Después de todo lo que había compartido, ¿podría realmente hacer frente a las revelaciones que venían de su propia madre? ¿Y si esas verdades alteraban todo lo que había construido sobre su identidad? El silencio que siguió fue abrumador, pero también precursor de lo que se avecinaba. Una confrontación inevitable con las sombras del pasado. Valeria se adentró en sus pensamientos, cada vez más atrapada por el silencio que se había instalado entre ella y Gabriela. La atmósfera se había vuelto densa, como si las palabras aún no dichas pesaran sobre sus hombros. El café, que antes había sido un vínculo de conexión, se transformó en un recordatorio de la fragilidad de sus emociones. ¿Podía asumir el peso de lo que significaba ser hija? Era como intentar equilibrar un frágil cristal en una cuerda floja. «¿Estás bien?», preguntó Gabriela, sacándola de su ensimismamiento. La voz de su amiga sonó preocupada, y Valeria pudo ver en sus ojos un reflejo de la misma inquietud que la abrumaba. «Solo necesito entender», respondió, decidida a compartir la confusión que la invadía. «He pasado tanto tiempo esquivando la verdad sobre mi madre, y ahora siento que no puedo escaparme más». Valeria estaba en un punto de inflexión, y la conversación la empujaba a un lugar incómodo, pero sin embargo necesario. Era un momento de confrontación interna. La realidad era que siempre había sentido una sombra proyectada por la figura de su madre. Un legado de expectativas silenciosas que le había dejado con una honda inseguridad. Cada relato que compartía con Gabriela la confrontaba con sus propios miedos y deseos, poniendo en tela de juicio la imagen idealizada que tenía de su madre. ¿Qué tal si ella no es la persona que creo que es?, se preguntó. Gabriela, con sensibilidad, empezó a contarle acerca de una experiencia difícil que había compartido con su madre, donde la razón y el amor chocaban en un conflicto desgarrador. Valeria escuchó con atención, sintiendo que la vulnerabilidad de su amiga resonaba en su propia piel. En ese instante, comprendió que la fortaleza no siempre radica en las decisiones firmes, sino en la aceptación de las dudas, en el coraje para abrir el corazón a la posibilidad del dolor. «Quizás lo que necesito no son respuestas», reflexionó en voz alta. «Quizás lo que busco es la libertad de conocer a mi madre, sin el peso de mis expectativas». En esa declaración, Valeria sintió que un velo se alzaba, proporcionando una nueva perspectiva. La búsqueda de la verdad no era necesariamente una carga. Podía ser una liberación, mientras estas ideas se entrelazaban con su emoción,
nuevos pensamientos comenzaron a gestarse en su interior. El legado que había heredado era más complejo de lo que había imaginado, y la posibilidad de reescribir su propia historia parecía más tangible. Ante la idea de visitar a su madre y abrir un diálogo real, se sintió al mismo tiempo aterrorizada y emocionada. ¿Qué verdad podría revelarse? En un acto impulsivo, decidió que debía dar ese paso inmediato. Necesito hablar con ella. Necesito escuchar su versión. Quizá pueda descubrir quién soy realmente a través de su verdad. Planeó, impulsándose hacia una acción que había postergado durante demasiado tiempo. Valeria se sintió un poco más ligera al sopesar esta decisión, pero la visibilidad de las heridas pasadas no dejaba de acecharla. No podía escapar del hecho de que había dolor en el pasado que necesitaba ser desenterrado. Mientras buscaba su teléfono para organizar la visita, una nueva ola de temores la asaltó. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a su madre? ¿Y si lo que encontraba la desestabilizaba aún más? La incomodidad tingió su estómago mientras su mano pausaba sobre la pantalla. Buscar respuestas podía llevarla a confrontaciones que jamás imaginó. Estoy lista para explorar, pero ¿y si el camino me lleva a un lugar inhóspito? Pensó. La inseguridad volvió a asomarse, como un viejo conocido que se niega a ser desechado. La resolución de Valeria, aunque potente, estaba teñida de incertidumbre. La verdad no siempre es amable, y el amor puede ser doloroso. Sin embargo, esa verdad era el paso necesario para liberarse del peso de la historia que había cargado. ¿Podría realmente enfrentar ese desafío? El momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y a medida que su dedo presionaba el botón de enviar, sintió que el futuro empezaba a liberarse ante ella. Lo que no sabía era que, de este encuentro con su madre, surgiría un desgarrador descubrimiento que cambiaría no solo su perspectiva, sino también la de Gabriela, llevándolas a confrontar a las figuras que las moldearon y a redescubrirse a sí mismas. Cada paso que daba Valeria se aproximaba a un precipicio lleno de posibilidades, y la adrenalina de lo inesperado vibraba en su piel. El camino hacia la verdad estaba a punto de abrirse de par en par. Valeria llegó al hogar de su madre con un nudo en el estómago y una mezcla de anticipación y temor. Había decidido que era momento de enfrentar no solo las verdades ocultas del legado de su madre, sino también las sombras que había estado evitando en sí misma. Al tocar el timbre, se sintió como una exploradora en una misión crítica. Sin embargo, el eco de la puerta al abrirse resonaba como un campanazo que le recordaba la cercanía del pasado. «Hola, Valeria», saludó su madre con una sonrisa que, sin embargo, no la tranquilizó. La mujer que tenía frente a ella era una mezcla de la figura materna que había idealizado y la persona que había tratado de comprender en sus investigaciones. «¿Podemos hablar?», Valeria preguntó, su voz apenas un susurro. La invitación a entrar parecía simple, pero para Valeria, cada paso que daba hacia el interior era un paso hacia lo desconocido. En la sala, el ambiente era familiar, pero había una nueva tensión que flotaba en el aire. «Siento que hay cosas que nunca me contaste», comenzó Valeria, sus ojos fijos en los de su madre, buscando cualquier indicio de apertura. La respuesta fue un silencio pesado, como si el aire que las rodeaba estuviera cargado de secretos. Su madre se acomodó en el sofá, el nerviosismo evidente en su postura. «Sabes que no fue fácil para mí», dijo, y Valeria sintió una punzada en el pecho. Era la primera vez que escuchaba una declaración que resonaba con una verdad innegable. El pasado no era solo suyo,
sino que era compartido por ambas. Pero yo lo enfrenté sola, continuó su madre. Los sacrificios, las decisiones difíciles, no quería que eso te afectara. Valeria reprimió una exclamación. La idea de que su madre había tratado de protegerla, ocultando un dolor profundo, la golpeó con fuerza. Pero ese dolor también es mi dolor. Tu historia es parte de la mía, y me he dado cuenta de que no lo hemos compartido. La voz de Valeria se alzó, más fuerte que antes, como un eco de empoderamiento. En ese momento, sintió que las defensas que había construido estaban cayendo. Lágrimas comenzaron a surgir en los ojos de su madre, y Valeria se dio cuenta de que había tocado una fibra sensible. Nunca quise que pensaras que no valías suficiente. Por eso callé. Su madre susurró, la sinceridad brillando en sus palabras. Aquella revelación fue un golpe a la identidad que Valeria había ido construyendo. No solo escuchaba a su madre, sino que estaba desdibujando las barreras que había erigido en su historia. Tal vez necesitas perderte un poco en el abismo para encontrar la luz, reflexionó en voz alta Valeria, atrapada en la repercusión de su propia búsqueda. Las palabras resonaron en el aire como un cántico compartido. Y mientras el diálogo fluyó, Valeria sintió como si cada pregunta que había formulado en su pensamiento se fuera desvaneciendo. El camino que le había parecido tan oscuro empezaba a aclararse. A medida que las historias se entrelazaban, las tensiones comenzaron a disiparse, y Valeria pudo ver a su madre no como una figura de ideal, sino como una mujer que también había enfrentado sus propios demonios. Con cada fragmento que compartían, la conexión entre ellas se fortalecía. Comenzaban a entrelazar sus verdades y corazones, convirtiéndose en una trama de coraje compartido. Al final de la conversación, Valeria se sintió más ligera, como si una carga se hubiese levantado. Decidida, tomó una profunda inhalación. ¿Te gustaría trabajar juntas en esa exposición sobre tu legado y el mío? Quiero crear un espacio donde nuestras historias puedan cohabitar, donde las voces de nuestras generaciones pasadas y futuras puedan resonar. Su madre sonrió, una expresión que evidenciaba la aceptación y la unidad. Siempre soñé con eso, admitió, el brillo de la esperanza iluminando su mirada. Aquel sueño podría haber permanecido oculto, pero florecía ahora, gracias a su valentía de enfrentar las verdades compartidas. Valeria entendió que su transformación no solo había incluido la aceptación de su identidad, sino el redescubrimiento del amor que había estado esperando encontrar. Ya no era solamente la hija de una madre artista. Había reclamado su voz y había plantado las semillas de su propia narrativa. Al salir del hogar materno, la sensación de triunfo se apoderó de ella. Comprendía ahora que este encuentro era solo el comienzo. La búsqueda del legado familiar se había convertido en una tarea compartida, un camino que prometía no solo iluminar su historia personal, sino también el retorno genuino hacia su madre. Valeria se sentía fuerte, dispuesta a enfrentar lo que viniera, empoderada por la verdad adquirida a través de la vulnerabilidad. Este proceso de revelación le mostró que era posible ser entera, uniendo las narrativas del pasado con las expectativas del futuro. No solo había superado sus miedos, sino que había tejido un nuevo lazo entre ella y su madre, un lazo que renacía fuerte, genuino y vibrante. Mientras se alejaba, podían oírse fragmentos de risas y la promesa de un nuevo comienzo resonando fuerte en su pecho. La búsqueda de la verdad había creado no solo una conexión con su madre, sino también la conciencia de que ser auténtico
enfrentar las sombras del pasado y entrelazarlas con la luz del presente era el camino a seguir. La historia de Valeria y su madre comenzaba a ser contada en conjunto, lujosa en complejidades y rica en enseñanzas. Al final, Valeria no había encontrado solo su voz, sino un legado que prometía seguir creciendo al fusionarse con el legado de su madre. Ambas eran, a partir de ese momento, heroínas inesperadas de su propia narrativa. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas narrativas continúen resonando. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber cómo perciben esta transformación. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta. Y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.